Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Saludamos al licenciado Juan Enrique Arguijo Sverdrup, socio director del LexCorp Abogados Sociedad Civil. Querido Juan, qué gusto. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días. Vivimos días y puedo decir horas cruciales en esta pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, entre el Ejecutivo y el Legislativo en contra del Judicial. ¿Y por qué lo dice tu servidor, un servidor de ustedes? Por un lado, una jueza de Veracruz ordenó a la presidenta de la República y al director del Diario Oficial de la Federación que retiraran de este medio, que es el Diario Oficial de la Federación, el decreto del 15 de septiembre pasado por el cual se publicó la reforma judicial. Por otro lado, en el Instituto Nacional Electoral, el INE, que aunque está controlado por Morena y el régimen, tiene momentos también de incertidumbre, el INE no puede avanzar en el proyecto de la elección, en la organización de la elección de jueces, porque hay 140 amparos más o menos en contra de... Pensiones, sí. Exactamente. Aquí la cuestión, Juan, está en que o respetan o desacatan, y si desacatan, pues se da un paso más en esta crisis constitucional. Es correcto todo lo que señalas. Efectivamente, hay una crisis muy grave porque todos sabemos que si la cabeza de una casa, la cabeza de una empresa, no respeta sus propias reglas, pues los de abajo, todos los empleados subordinados, familiares o de lo que hablemos, nadie lo va a hacer. Entonces, eso es en escala, en pequeña escala. Ahora imagínate a nivel de la República Mexicana, donde no se está respetando la Constitución desde un principio. ¿Por qué? Porque todos sabemos, o como abogados sabemos, que todo lo ilegal no produce efectos legales, que lo que nace en forma ilícita o ilegal, todos los efectos deben caerse porque son ilegales y en este caso inconstitucionales. Todos sabemos que esta reforma, si me permites llamarlo, espero no ser muy duro, es una venganza, es una revancha. Hace no mucho dimos una plática sobre el tema, dividimos las modificaciones a la Constitución planteadas el 5 de febrero y en esas modificaciones las dividimos en varios rubros. Unos eran modificaciones sociales, otras eran modificaciones para beneficiar a los trabajadores y hubo algunas, y entre ellas esta la más grave, que es totalmente una venganza. Y es una venganza porque todos sabemos que dentro de la iniciativa se señaló que existe una gran corrupción dentro del Poder Judicial Federal, lo cual no han demostrado en ninguna forma. Entonces, esta gran corrupción o supuesta gran corrupción no se acabaría si es que existiera eliminando a los juzgadores anteriores y trayendo a los nuevos. Esto es totalmente inconstitucional porque además en la propia iniciativa se señaló que al tratarse de casos de que los juzgadores están alejados de la sociedad, estos no tienen acceso a la justicia, lo cual es falso. Un juzgador debe ser imparcial, no debe ver a la izquierda, a la derecha, no debe ver a las partes, sino debe ver el caso. Eso es lo que es ser un juzgador. Ahora, lo que me comentas de estas publicaciones, claro que es una crisis, porque ya hemos escuchado de la boca del anterior presidente de que no me vengan con que la ley es la ley. Y eso lo estamos viendo en todos lados, en la calle, con la gente que nos topamos, a todos los niveles. No me vengan con que la ley es la ley. Entonces, tienes toda la razón, existe una crisis porque no sabemos si van a acatar
o desacatar. Si van a acatar, perfecto, porque se da cumplimiento a la figura más importante, que es la única que defiende a los ciudadanos, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo que lo promueven, que se promueve ante las autoridades del Poder Judicial Federal, es el juicio que respeta o que pretende respetar o que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es decir, es a favor de los ciudadanos, no a favor de la autoridad, nunca jamás, porque la Constitución es para crear un control de la autoridad, no de los ciudadanos, para que la autoridad sea la que respete y la que nos dé los servicios que necesitamos a través de un orden. En este caso, el orden jurídico, pues no vemos que se haya respetado y como bien dices, si desacatan, habrá una violación a la ley de amparo. El artículo 262, me parece, de la propia ley de amparo, establece las penas en caso de desacato y es la destitución del funcionario y multas. Pero no nada más eso, puede incluso incluir, como lo vimos hace años cuando el anterior presidente López Obrador era jefe de gobierno y desacató una orden de un juez por una cuestión de un predio, no recuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, el Encino, no me acuerdo. El punto es que lo desacató y estuvo la orden de aprehensión por desacato, además de la destitución y la multa. Lamentablemente se detuvo eso porque iba a causarse un caos político, pero si se hubiera hecho, otro México estaríamos viendo hoy. Eso es exactamente lo mismo que está pasando hoy. Si no acatan la suspensión definitiva de un juez federal, va a haber destitución, multa y en su caso prisión. Es lo que va a pasar. Esperemos que lo cumplan. Como bien dices, hay más de 100 suspensiones otorgadas para efectos de que se detenga todo este proceso, que es algo inventado desde las entrañas, desde el coraje de alguien que siempre ha estado en contra de lo que le pone un límite, un control. Es la Constitución y los juzgadores federales son los que la hacen valer. Casualmente, dentro del proceso que vimos que hicieron corriendo como una tómbola, más bien en una tómbola como de una feria o de una, ¿cómo se llamaban? Las fiestas que hacen en las escuelas, Las una kermés. loterías, las loterías o rifas, Sí, sí, en una kermés, así rápidamente, los kermés, senadores, en una cuestión totalmente, casi, casi de risa, de ver cómo cantaban las bolas con los números de jueces, de magistrados, y casualmente la mayoría de esos números corresponde a magistrados o jueces que emitieron en su momento sentencias en contra de los actos autoritarios e inconstitucionales de López Obrador. Un caso muy sonado y que además lo tengo muy presente es el del juez Gómez Fierro. Fue mi maestro en uno de los diplomados de la Corte en materia de suspensión, excelente maestro, excelente jurista, excelente juzgador, quien empezó, y todos lo sabemos, empezó como oficial judicial, actuario, secretario, juez, hizo examen, magistrado, siempre a través de exámenes. Él salió casualmente anulado en esta tómbola de feria. Entonces, como bien dices, hay una crisis constitucional y hay que ver si van a acatar o desacatar, porque si el creador de todo este odio, de toda esta, ¿cómo llamamos? División de la sociedad, hay gente que dice, qué bueno, porque se acabó la corrupción. Alguien nos comentaba ayer, es que solamente el 3%, no recuerdo el número que decía, de gente afectada hace denuncias por la corrupción. Sí, es cierto, realmente yo no lo sé el porcentaje. Nosotros como abogados, todo lo que nos plantean, nos encanta llevarlos a los procesos, a los juicios y sobre todo en materia federal, porque esa gente que no denuncia porque detecta corrupción, no olvidemos en dónde inicia un proceso penal. Me voy a referir al penal. ¿Dónde inicia? Ante el Ministerio Público. Y luego la Policía Ministerial, los peritos. Y de ahí se va a un juez local.
Y todo eso lleva a un proceso local que no está tocado en estas reformas constitucionales. En su momento va a hacerse la modificación a los tribunales de cada estado, al Superior de Justicia y a los juzgados, porque por ahí existe la modificación a la Constitución para que se homologuen las constituciones. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar, porque así va a pasar. Pero el Ministerio Público continúa sin tocarlo. Ahí está. Ahí es donde inicia todo el proceso. Y no me refiero a nadie en particular, sino que es cierto que la gente no va porque no se le da la facilidad, porque no hay un acceso a esa parte de la justicia. Decía por ahí el actual presidente, que es presidente, no presidenta, pero bueno, es una discusión que todos traemos por ahí. Dice que se aprecia la corrupción del Poder Judicial Federal porque el sábado o el viernes anterior liberaron a la supuesta eh, autora intelectual de los asesinatos de alguna persona de la comunidad judía o del Mossad en la Plaza Arts. La liberaron por falta de pruebas que el Ministerio Público no integró debidamente en la carpeta. Uno. Dos, es falso lo que dice la presidenta porque no es Poder Judicial Federal. Fue un juez de Jojutla, Morelos, que es poder judicial estatal y que no ha sido tocado aún. Todo esto efectivamente es una gran crisis constitucional porque los tribunales, los juzgados están en paro. Los que nos dedicamos al litigio, pues tenemos los asuntos detenidos, pero no nos importa, no nos importa y esperamos que a los clientes tampoco, porque si nosotros presionamos a que se abran, esto no puede ser porque vamos a consentir un acto que es inconstitucional y que es la destitución de los actuales jueces, magistrados y ministros a cambio de algunos otros impuestos por el actual régimen. Hace poco, creo que antier, el 15, hoy es 18 o el 16, en la edición vespertina. Entonces, recomendación y paréntesis, siempre revisen el diario oficial en las ediciones vespertinas, incluso la del domingo, nunca habíamos visto una publicación en domingo, pero así fue, de las modificaciones constitucionales. Esta del 15 en la edición vespertina se establece la convocatoria para los que quieran ser juez, magistrado o ministro. Entonces, es lamentable lo publicado, lo cual también debe caer porque, como comentaba en un principio, lo que inicia ilegal no tiene efectos legales. Y todos sabemos que esto inició ilegalmente por la sobre representación, que desde ahí deriva todo y debe caer todo como en dominó, porque ese es un efecto del derecho, son las consecuencias de una sentencia emitida conforme a derecho y a la Constitución, y no nada más esto, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, al publicarse esta convocatoria para ser juez, magistrado o ministro, realmente vemos que no hay una elección popular, que además esta no debe ser una elección popular de los jueces. Imagínate, pues, que pongamos a gente que no tiene capacidad, que no tiene experiencia, que nunca ha sido juzgador. Lo hemos visto en la actualidad en la Suprema Corte con una de las ministras que nunca ha ejercido, para empezar, y nunca ha sido juzgadora y los invito a que vean todas se me fue la palabra, las sus juntas de la, intervenciones. Ujú. las que, perdóname, Sus intervenciones. sí, pero en las reuniones de la Suprema Corte de Justicia que tiene todos los días, y ahí precisamente se aprecia lo que es tener a una persona incapaz. Incapaz e ignorante de la Constitución y del derecho y de las leyes que emanan y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que nunca ha sido juzgadora. O sea, para ser juzgador debe ser gente objetiva, debe ser gente conocedora y debe ser gente que además no le deba nada al régimen ni a ninguna persona, es decir, por meritocracia.
a través de exámenes de oposición. Regreso al punto de la convocatoria para ser juez o magistrado o ministro. Eh, es lamentable. Piden que tengan licenciatura acreditada con el título o la cédula profesional. Piden que al menos tengan 8 de calificación y piden recomendaciones de vecinos o gente que diga que uno tiene cierto prestigio. Listo, vamos a participar en la tómbola. Pues, ¿de qué se trata, no? O sea, mucha gente que ignora todo esto considera que realmente se acabaría la supuesta corrupción. Tengo como 40 años aproximadamente litigando. En algún momento fui parte de un tribunal muy en mis inicios y en el Poder Judicial Federal nunca jamás hemos dado ni en nuestros asuntos, ni los clientes, ni los abogados del despacho, nada a ningún juzgador, ni actuario, ni secretario, ni magistrado, nada, menos ministro con quien hemos interactuado en varios casos. Ni siquiera para las famosas copias que hay hasta memes muy buenos donde el abogado pide dinero para las copias porque se las están solicitando en los tribunales. No. Poder Judicial Federal, jamás. Vamos al Ministerio Público, tenemos que donar un paquete de 1,000 hojas carta u oficio para que el asunto avance, para que se atienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos. Entonces, ¿dónde podría haber corrupción? Y además los asuntos que hemos llevado en la parte federal, en tribunales colegiados, ya sea por una revisión o juzgados de distrito, realmente las sentencias en su mayoría han sido apegadas a derecho, en su mayoría porque en el anterior régimen promovimos amparos, por ejemplo, en contra de los médicos cubanos que ni médicos son, que no están titulados, que no acreditaron los estudios en México como debería hacer cualquier profesionista que viene a ejercer. Ahora ya sabemos que realmente no son ni médicos, vienen lo que siempre hemos creído, a adoctrinar a la gente. Pero bueno, promovimos amparos porque como ciudadanos somos afectados porque todos tenemos el sector salud. Esos amparos fueron sobreseídos indebidamente, promovimos revisión, fueron también confirmados. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos enteramos que hubo la mano del anterior presidente de la Corte, que él arrancó muy bien. En un momento a todos nos dio luz, incluso hay tesis muy interesantes que él emitió. Por ejemplo, en el caso de Florence Cassel, vimos por ahí una jurisprudencia más bien un criterio que creó jurisprudencia que se llama efectos corruptores, que va de la mano de los actos provenientes de frutos viciados de origen, que quiere decir que todos aquellos efectos corruptores no pueden tener efectos legales. Entonces, el punto es que ese anterior presidente, cuando arrancó muy bien, buenos criterios, buenas sentencias, creemos, desde nuestro punto de vista, pero algo pasó porque se torció, se tergiversó y hubo mano para desechar todo ese tipo de amparos. Promovimos amparos también en contra del aeropuerto que nos está costando a todos del internacional en Texcoco, que no se concluyó, que ahí está detenido y que está costando a todos los mexicanos y que se creó otro que no resolvió el problema y que nos está costando el doble o triple y nadie lo ve, también se sobreseyó indebidamente porque existe la figura del interés legítimo que nos permite como ciudadanos promover el amparo por tener una afectación en nuestras garantías individuales. Pero ya sabemos ahora por qué fue así. Pero fuera de esos casos hemos tenido la mayoría totalmente a favor o con sentencias favorables, porque además, cuando uno acude al Poder Judicial Federal como abogado, uno promueve asuntos serios, porque si no, el mismo despacho, el mismo abogado se va haciendo de una fama que ya sabe que va a promover algo que no va a proceder. Entonces, cuando vamos al Poder Judicial Federal, y así lo hemos planteado siempre a los clientes, a los amigos, es porque tenemos la razón, si no, ni vamos.
Mejor hay que llegar a un arreglo con la parte, con la contraparte. Pero eso es lo que está pasando y lamentablemente sí estamos en un punto de inflexión, una crisis, como bien comentas, porque estamos a la expectativa de acatarán o no acatarán. Por ahí algún abogado decía, quiero ver cómo desaparecen el decreto publicado en el diario oficial. Nunca hemos visto eso tampoco, ¿no? Porque no recuerdo los términos de la suspensión definitiva otorgada por esta juez Acuña, me parece, no recuerdo el apellido, en la que ordena que se elimine la publicación del diario oficial. Tendrá que hacerse algo nunca antes visto tampoco. Algún, alguna publicación que diga esa publicación no tiene efectos por instrucción de la suspensión definitiva o cómo va a ser. Estamos todos al pendiente, a la expectativa. Eso va a ser el parteaguas. Si aceptan o no aceptan, o más bien como tú dijiste al principio, si la acatan o no la acatan. Si no la acatan, además del problema, la crisis constitucional que estamos viendo, que estamos comentando, que nos preocupa a todos y no solo debe preocupar a los abogados, a todos los ciudadanos, porque cuando afecten las garantías de cualquier ciudadano, la única salvación de nosotros ciudadanos de a pie, Poder Judicial Federal, es la única. Pero también sabemos que cuando se creó la guillotina en Francia, cuando se le dio difusión a la guillotina porque ya existía, los reyes y demás y los nobles estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque de esa forma iban a acabar con toda la delincuencia. Y así fue, empezaron a utilizar la guillotina, pero cuando se acercó a sus familias y a sus casos ya no les gustó. Ahí sí ya la detuvieron. Entonces, es algo similar. Todo el mundo dice que bueno porque los jueces son muy corruptos. Falso. Ahora sí que como en los juzgados, falso de toda falsedad. Eso no es cierto. Pero si no acatan, estamos viendo la crisis constitucional. Allá hay una crisis laboral, porque por ahí el Consejo de la Judicatura está pidiendo que se regrese a laborar y se levante el paro. ¿Cómo piden esto si no se están respetando los derechos de los empleados y los trabajadores del Poder Judicial? Y al contrario, si regresan es una aceptación y no nada más eso. Podría aplicar los jueces y magistrados que están a favor de que se levante el paro, la suspensión en el pago de sus nómina, de su salario. Esto es una crisis laboral, totalmente, porque ellos tienen derecho a expresarse conforme a la Constitución y tienen casi el derecho de huelga, que no es una huelga porque están trabajando y atendiendo los asuntos urgentes. Los asuntos urgentes los reciben y otorgan sus pensiones y está atendido. Los que no son urgentes estamos todos en la fila, muchísimos estamos ahí esperando. Entonces, es una crisis constitucional, es una crisis laboral. Y ahí viene la crisis social, porque se les olvida que todos esos jugadores, que no recuerdo el número, si son 1,600 más los empleados del Poder Judicial Federal, no recuerdo el número, todos tienen familia, al igual que nosotros. Eso es una crisis social, porque entonces ya se acumula la crisis constitucional, la crisis laboral, la crisis social, y ahí viene la política también. Entonces, yo creo que no tienen otra más que acatar un fallo de un juez federal independiente con todas las facultades y emitido conforme a derecho. Porque además después viene la crisis económica. Estamos viendo que el dólar ayer estuvo en más de 20 y que los inversionistas, si ven que el Poder Judicial Federal depende de la misma persona, como el legislativo, el ejecutivo, se van a ir. Se van a ir y entonces eso es muy grave para México, para todos los mexicanos, porque adiós empleos. Entonces, ¿ya de cuántas crisis hablamos? Cuatro: la Como de 7, constitucional, constitucional, la laboral, laboral, social, social, política y política económica. y económica. Así es, por un capricho, porque cuando revisé mis apuntes sobre esta plática que dimos creo que en abril o mayo, nunca pensamos que se fuera a dar, ¿no? Hasta lo tomamos como así, como vean lo que se le ocurrió al emperador. ¿Y, y qué pasó? Que sí se dio, que sí se publicó. Y entre otras cosas, se establece en la exposición de motivos, ¿eh? No lo estoy inventando,
Dice que quieren acabar con el desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se han resistido a entender la dimensión de la transformación. Pues esto es claro que va dirigido, ya sabemos que a la presidenta actual de la Corte. O sea, ¿por qué se va a aceptar lo que se quiere hacer inconstitucionalmente? Entonces, ¿para qué tenemos los tribunales y los juzgados? Esa es nuestra única salvación. Y además después dice que se debe de confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo. No lo estoy inventando, ahí está la exposición de motivos. Y luego dice, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha adoptado criterios contrarios al principio de relatividad, concediendo suspensiones con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo. Se presume que todas las leyes gozan de legitimidad y constitucionalidad y debe creerse en la buena fe del Poder Legislativo. Así viene en la exposición. Yo dije, estoy leyendo una exposición de motivos, una iniciativa de una ley en México o en Venezuela. Porque además ahí se ve que lo que le ha dolido al emperador, perdón, al anterior presidente, es que le detuvieran varias de sus iniciativas que son inconstitucionales, como fue la reforma energética, que ahora ya modificó la Constitución. ¿Y sabes quién puso la suspensión y detuvo esa reforma energética? El juez Gómez Fierro, que te Ujú, acabo de comentar, ujú. que está dentro de los que fueron eliminados en la tómbola de la payasada del Senado. ¿Por qué? Porque no le gusta, porque dice, debe aceptarse la buena fe del proceso legislativo. No es cierto. Simplemente este proceso legislativo constitucional o de reformas constitucionales está viciado de errores garrafales que donde se levante cualquier modificación de cualesquiera de los artículos, encontramos estas violaciones a la Convención Americana y a la propia Constitución. Ahora decían, la Corte no puede revisar lo modificado en efectos constitucionales para la Constitución. Claro que sí puede, y lo ha hecho, y lo ha defendido, y ha sido en varias ocasiones que ha emitido fallos por modificaciones a la Constitución. Ellos piensan que por haber modificado ilegalmente, porque no tenían la mayoría legal o constitucional, la propia Constitución, la Corte no puede más que acatarla. No es así. No es así. Y de ahí todavía viene el proceso que están ellos, los ministros, discutiendo y que van a discutir con motivo de estas modificaciones constitucionales. Se nos olvida también los tribunales internacionales, a donde aún se puede acudir posteriormente a estas instancias. Entonces, sí es evidente la crisis. No sé Totalmente. si son buenas noticias tan temprano en la mañana, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, Al solamente contrario, permíteme formular una pregunta conclusiva en esta ocasión. El actual Poder Judicial, bueno, primero, federal. sí, federal. Voy a dar el contexto. En el caso de que el Poder Ejecutivo, de que la persona que encarna el Poder Ejecutivo Federal, ella dice que se le diga presidenta, pero en Mm. el texto constitucional se dice que es presidente. Bueno, Sí, en el porque es buena caso, gente. ajá, en el caso de que ella desacate la orden de la jueza de Veracruz o de la juez de Veracruz, se expondría a destitución Sí, y a una eventual, el inicio de una carpeta de investigación. es correcto. Primero es la sanción económica, después es la destitución y después es la prisión. ¿Por qué? No porque lo diga la juez, porque así lo dice la ley.
Hay que acatar las sentencias, hay que acatar las suspensiones, si no nuestro sistema jurídico pues serviría de nada. O sea, si se emite una sentencia, se cumple si esta sentencia fue emitida conforme a derecho. Y si no, están los recursos para promover en contra de esa resolución. Entonces, Y, debe acatarlo exactamente. y si no lo acata, se pone fuera de la ley. Se pone fuera de la ley, fuera de la Constitución, y sería algo inédito ver que destituyan a la propia presidente de la República, al director del diario oficial y todas las consecuencias y efectos que esto implica. Pero además, esto agravaría la actual crisis constitucional que ya estamos comentando. Es muy interesante lo que va a pasar. Por ahí el INAI, como comentaste al principio, ya dobló las manos y dijo, vamos a suspender porque vamos a esperar lo de las suspensiones, ¿sí? El Porque INE. también los Sí. pueden, el INE, perdóname, sí, el INE. Pero también no hay que perder de vista quién es el fiscal general de la República, quién puso al fiscal general de la República, quién tendría que atender esa denuncia. Entonces, algo inédito totalmente. Por eso debe existir una separación de poderes y un respeto de las facultades de cada uno de estos. ¿A quién le tocaría emitir, perdóname si hablo como lego que soy en derecho, ¿a quién le tocaría emitir una sentencia o una acción en contra de la jefe del Ejecutivo o de la jefa del Ejecutivo? ¿A la Ante el juez desac o a la Suprema Corte? Ante el desacato, sería la juez la que tendría que dar vista al propio Ministerio Público, pero insisto, primero la sanción, la destitución y en su caso la prisión. Es la juez. Pero ahí precisamente cabe algún tipo de recurso para detenerlo, que tendría que hacerlo el Poder Ejecutivo y tendría que llegar finalmente a la Suprema Corte. O sea, la corte debe respetársele porque la corte, pues, es el máximo tribunal de todo México. O sea, o la Corte cumple con su deber o la Corte se deja llevar por el vendaval con las consecuencias que ello acarrearía. Y aquí es una inferencia lógica de un servidor. No me extrañaría que, aún en el caso de que algunos ministros se doblen, se den por derrotados, no me extrañaría que después hubiera procesos penales en su contra. No me extrañaría nada. Es correcto. Y nada más te corrijo una sola letra. Por favor, Ministras. ministras. Dices, habría ministros que se doblarían. Para empezar, son tres ministras las que una de ellas se denomina la ministra del Pueblo. Otra que realmente su actividad jurídica fue como directora de carrera en una universidad, y otra que todos sabemos que existe plagio en la tesis de la licenciatura, de la maestría, del doctorado también. Por ahí empezaría. Y luego, como bien dices, vendrían a buscar, como dicen, hay que tener la cola corta, ¿no? Vendrían a buscar los antecedentes de los demás ministros, de los 8 ministros, para ver qué pueden doblegarlos. Pero pues si tienen años en esto y no han encontrado nada, porque además la gente dice es que ganan demasiado dinero. Tal vez ganen mucho dinero, y yo creo que es correcto. ¿Por qué? Porque un ministro con esa responsabilidad, un magistrado con esa responsabilidad, un juez con esa responsabilidad, con asuntos tan importantes, deben de ser totalmente incorruptibles, deben de tener una tranquilidad financiera, económica, social. Entonces, además, ¿cuántos años de estudio lleva para llegar a esos puestos? Entonces, es muy difícil. Esperemos que le encuentren algo a alguien para que no pase lo que estás comentando, que los dobleguen. Pero, Juan, no es que les encuentren, no Ah, presupón que son culpables, todo el mundo se supone,
tiene derecho a la presunción de inocencia. A lo que voy es a que les fabriquen Es correcto. presuntos delitos como los estalinistas, como los castristas, como los orteguistas, como los chavistas, como los maduristas, y puedo poner puntos suspensivos. Yo diría y como los lopistas. Fíjate que sí, sí, por supuesto. Juan, ¿te parece si seguimos comentando pronto? Yo estoy a tus órdenes, Jorge, y me dio mucho gusto estar contigo y participar y poder dar mi opinión. Te agradezco tu tiempo. No, al contrario, déjame darte la bienvenida a este espacio modesto que trata de ganar espectadores, no tratando de halagar a la mayoría, sino tratando de exponer objetivamente el fondo de los hechos. Nos vemos, Jorge, que estés muy bien. Gracias. Igualmente. Ha sido el abogado Juan Enrique Argijo Sverdrup, socio director del LexCorp Abogados SC. Y gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta muy pronto, Dios mediante.